muerte. Somos Mario Brothers, plomeros de acción. No Super Mario Bros. Son tan buenos que lo único que no han drenado es mi dinero. Olviden las caras compañías de plomeros. Una llamada desde que me dejaron y abrieron su poca compañía. Pues para que sepas, Spike, sí hay una. Ah, sí. Métete esto en tu cerebrito, Mario. No eres nada. Hola, Super Mario Brothers. Ajá. Su lavabo está goteando. ¿Qué? ¡Ey! ¡Bájense de ahí! No parece ser. Yo no sé de dónde vengo. Encontramos en las tierras oscuras. Pero tengo un problema. Princesa Peach, aquí me tienes. Creo que la... Donkey Kong, el rey le ha cedido sus rosas. ¿Y eso Peach la dejó impresionada? Así parece. Sí, van al pasadizo secreto. No entren en pánico, pero... ¡Hola! ¡Al rato si quieres! Itzame, Mario, in the art of Brooklyn. Two brothers, Mario and Luigi, struggle to keep their plumbing business afloat, unaware that their lives are about to take them on an extraordinary adventure to another world. Asterisco Super Mario Bros.
La película es una divertida y colorida aventura animada que da vida al mundo de la famosa franquicia de videojuegos de Nintendo de una manera vibrante y cinematográfica. Estrenada en 2023, esta comedia de aventuras animada de origen estadounidense está dirigida por Aaron Orbat y Michael Helenic, con un guión escrito por Matthew Vogel. La película cuenta con un talentoso elenco de voces, encabezado por Chris Pratt en el papel de Mario, junto a Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen y Fred Armisen. La cinta es producida por Illumination en colaboración con Nintendo, combinando una animación brillante con un estilo narrativo lúdico y de ritmo acelerado. En esencia, la historia sigue a dos hermanos, Mario y Luigi, unos fontaneros italoamericanos corrientes, cuyas vidas dan un giro inesperado cuando son transportados repentinamente a un misterioso mundo nuevo. Pero las cosas no salen según lo planeado. Los hermanos se separan, y Mario se encuentra en una tierra extraña, repleta de aliados inesperados y enemigos peligrosos. Mientras Mario intenta encontrar a su hermano, se ve envuelto en un conflicto de mayor envergadura. Por un lado se encuentra el pacífico reino Champiñón, gobernado por la valiente y decidida princesa Peach. Por el otro, se alza el poderoso e intimidante Bowser, líder de los Koopas, quien está decidido a conquistar todo a su paso. Lo que comienza como un simple viaje para reunirse con su hermano se transforma rápidamente en una aventura épica, en la que Mario deberá armarse de valor, enfrentar desafíos y trascender los límites de su vida cotidiana para ayudar a salvar el reino y frustrar los planes de Bowser. Tras la decepcionante acogida de Super Mario Bros., película que fracasó tanto a nivel crítico como comercial, Nintendo se volvió sumamente cautelosa a la hora de permitir que sus populares personajes e historias fueran adaptados al cine nuevamente. Aquella experiencia hizo que la compañía se mostrara reticente, casi protectora, con sus propiedades intelectuales, especialmente con un icono de la talla de Mario. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Durante el desarrollo de la consola virtual, el creador de Mario, Shigeru Miyamoto, empezó a intuir que tal vez aún existía potencial para una nueva película, siempre y cuando ésta se abordara de la manera adecuada. Esta idea fue cobrando fuerza paulatinamente cuando Nintendo colaboró con Universal Parks y Resorts para crear Super Nintendo World. Fue precisamente durante esta colaboración cuando Miyamoto conoció a Chris Meledandri, el director ejecutivo de Illumination. Su encuentro resultó ser un punto de inflexión. Ambos comenzaron a discutir la posibilidad de traer a Mario de regreso a la gran pantalla, esta vez como una película de animación que pudiera capturar verdaderamente el espíritu de los videojuegos. Para 2016, estas conversaciones se habían vuelto serias, con ambas partes interesadas en hacer realidad el proyecto. Entonces, en enero de 2018, Nintendo anunció oficialmente que produciría una nueva película de Mario en colaboración con Illumination y Universal Pictures. Esto marcó un gran paso adelante y señaló la renovada confianza de Nintendo en las adaptaciones cinematográficas. La producción avanzó discretamente. Para 2020, la película ya se encontraba en fase de desarrollo. La expectación creció aún más cuando, en septiembre de 2021, se reveló oficialmente el elenco de voces, ofreciendo a los fans un primer vistazo real de cómo estaba tomando forma este tan esperado proyecto. Super Mario Bros. La película hizo su gran debut en el Regala Live el 1 de abril de 2023, generando una ola de entusiasmo incluso antes de su estreno oficial. Apenas unos días después, el 5 de abril, llegó a las salas de cine de todo Estados Unidos, distribuida por Universal Pictures. Cuando la película llegó finalmente al público, las reacciones de la crítica fueron mixtas. Algunos elogiaron su vibrante animación y su encanto nostálgico, mientras que otros consideraron que se inclinaba más hacia la diversión que hacia la profundidad. Pero, independientemente de las opiniones de la crítica, el público de todo el mundo mostró un amor abrumador por la película. Ese amor se tradujo en un éxito masivo en la taquilla. La película llegó a recaudar la increíble cifra de $1.360 millones en todo el mundo, batiendo varios récords importantes en el proceso. Se convirtió en la película basada en un videojuego más taquillera de la historia y también hizo historia al ser la primera adaptación de un videojuego en superar la barrera de los $1.000 millones. Su éxito no se detuvo ahí.
La película terminó situándose como la segunda más taquillera de 2023, una de las 3 películas de animación más taquilleras de todos los tiempos e incluso se aseguró un lugar entre las 15 películas más taquilleras de la historia. También se convirtió en el mayor éxito jamás producido por Illumination. El impacto de la película no fue solo comercial, también obtuvo reconocimiento durante la temporada de premios. En la 81ª edición de los Globos de Oro, recibió nominaciones a la mejor película de animación, a la mejor canción original y al logro cinematográfico y de taquilla, una categoría de reciente introducción que celebraba los grandes éxitos en las salas de cine. Ante una respuesta tan masiva, resultaba natural que la historia tuviera continuidad. Ya está planeada una secuela, titulada The Super Mario Galaxy Movie, cuyo estreno está previsto para el 1 de abril de 2026, prometiendo llevar al público a vivir otra emocionante aventura en este querido universo. Los hermanos italoamericanos Mario y Luigi intentan hacerse un nombre en Brooklyn, dirigiendo su propio y pequeño negocio de fontanería. Pero las cosas no van bien. El trabajo escasea, el dinero anda justo y, en lugar de recibir apoyo, se enfrentan mayormente a críticas. Su antiguo jefe, Spike, se burla constantemente de ellos, e incluso su propio padre duda de si han tomado la decisión correcta al emprender su camino por cuenta propia. Aún así, los 2 hermanos se niegan a rendirse. Creen en sí mismos y, lo que es más importante, creen el uno en el otro. Un día, todo cambia cuando ven un reportaje de última hora sobre una fuga masiva en una tubería principal de agua que está causando el caos en la ciudad. Viendo esto como una oportunidad para demostrar su valía, Mario y Luigi acuden sin dudarlo, decididos a solucionar el problema y demostrar a todos de lo que son capaces. Se adentran en las profundidades del subsuelo, recorriendo túneles oscuros y desconocidos bajo la ciudad. Pero lo que comienza como un simple trabajo de reparación se convierte rápidamente en algo que supera con creces cualquier cosa que hubieran podido imaginar. Mientras investigan el origen de la fuga, son absorbidos repentinamente por una misteriosa tubería de teletransporte. En un instante, su mundo se pone patas arriba. Los hermanos son transportados violentamente a un lugar completamente desconocido. En medio de todo ese caos, terminan separados. Ahora, solos en un mundo extraño e impredecible, su mayor desafío ya no es arreglar tuberías, sino volver a encontrarse el uno al otro. Mario es transportado a un mundo brillante y colorido, distinto a todo lo que jamás haya visto. El Reino Champiñón, un lugar repleto de criaturas extrañas, paisajes imponentes y maravillas infinitas. Esta tierra mágica es gobernada por la valiente y decidida princesa Peach, quien protege a su reino y a sus habitantes con fuerza e inteligencia. Mientras tanto, Luigi no corre con la misma suerte. Termina en un lugar oscuro y aterrador conocido como las Tierras Oscuras, donde el peligro acecha en cada rincón. Este sombrío mundo está bajo el dominio del despiadado Rey Koopa, Bowser. Sediento de poder y obsesionado con la princesa Peach, Bowser ha tramado un plan peligroso, obligarla a casarse con él. Y si ella se niega, él está dispuesto a destruir todo el reino champiñón utilizando el inmenso poder de una superestrella. Cuando Bowser se entera de la existencia de Mario, lo percibe como una amenaza. Alguien que podría interponerse en sus planes e incluso competir por la atención de Peach. Para obtener ventaja, Bowser captura a Luigi y lo encierra, con la intención de utilizarlo como moneda de cambio. De regreso en el Reino Champiñón, Mario se siente confundido, pero decidido. Es entonces cuando conoce a Toad, un alegre y leal habitante que rápidamente se convierte en su guía. Toad lleva a Mario ante la princesa Peach, quien comprende de inmediato que algo de mucha mayor envergadura se está gestando. Consciente del peligro que representa Bowser, Peach comienza a prepararse para la guerra. Decide forjar una alianza con el poderoso ejército con luchadores fuertes e intrépidos que podrían ayudar a defender el reino. Pero antes de que Mario pueda unirse a esta misión, Peach necesita asegurarse de que él esté listo. Ella lo entrena, desafiándolo a superar sus miedos y a liberar su verdadero potencial. No resulta fácil. Al principio Mario tiene dificultades, pero, impulsado por su determinación, poco a poco comienza a fortalecerse. Una vez que Peach constata que Mario está listo para asumir el desafío, le permite unirse a la travesía. Junto a Toad, Mario emprende una peligrosa aventura, no solo para ayudar a salvar el reino, sino también para encontrar a su hermano y traerlo de vuelta a casa. A medida que avanza su viaje,
la princesa Peach comienza a sincerarse con Mario, compartiendo con él un detalle profundamente personal sobre su pasado. Le revela que, en un principio, ella no pertenecía al reino champiñón. Siendo apenas un bebé, llegó allí de algún modo desde otro mundo, sola y vulnerable. Fueron los Toads quienes la encontraron, la cuidaron y la criaron como a una de los suyos. Con el paso del tiempo, gracias a su valentía y bondad, se convirtió en una líder fuerte. Finalmente, llegó a ser la princesa del reino. Su viaje pronto los lleva al poderoso reino de la jungla, hogar de los imponentes Kongs. Allí conocen al rey Cranky Kon, el obstinado y orgulloso gobernante del ejército Kon. Al principio, este se niega a ayudarlos en su lucha contra Bouse. Pero, tras ser persuadido, impone una condición: Mario debe demostrar su valía. El desafío es claro: Mario debe enfrentarse a su hijo, Donkey Kong, en un combate cuerpo a cuerpo. La pelea comienza, y pronto resulta evidente lo poderoso que es Donkey Kong. Su fuerza es abrumadora y a Mario le cuesta seguirle el ritmo. Recibe golpes por doquier, se ve superado en casi cada movimiento y parece no tener ninguna oportunidad. Pero Mario no se rinde. Haciendo uso de su agilidad mental y su determinación, logra adaptarse. Cuando por fin consigue hacerse con un potenciador especial, el traje de gato, todo cambia. Dotado de una nueva velocidad, agilidad y unos reflejos agudos, Mario logra cambiar el rumbo de la batalla. Lo que antes parecía una derrota segura se transforma en una victoria inesperada, pues Mario consigue superar en maniobras y derrotar a Donkey Kong. Impresionados por la valentía y la determinación de Mario, los Kongs acceden a unir fuerzas, aportando una nueva esperanza a la lucha contra Bouse. Mario, la princesa Peach, Toad y sus nuevos aliados del ejército comparten juntos, regresando a toda velocidad hacia el reino champiñón a bordo de sus cars, decididos a detener a Bouse antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, su viaje da un giro peligroso cuando las fuerzas de Bouse les tienden una emboscada en la impresionante y letal senda arcoíris. En medio del caos, un general Koopa lanza un poderoso caparazón azul que atraviesa la pista, destrozando parte del camino. En un instante, todo se desmorona. Mario y Donkey Kong pierden el control y se precipitan directamente hacia el océano, desapareciendo en las profundidades. Al mismo tiempo, el resto de los Kongs son abrumados y capturados por el ejército de Bouse, dejando la misión en ruinas. De regreso en el reino champiñón, la princesa Peach y Toad logran escapar de la emboscada y se apresuran a avanzar. Al percatarse de la gravedad de la situación, alertan a los ciudadanos e instan a todos a evacuar antes de que llegue Bouse. Y entonces, él llega. Bouse desciende sobre el reino a bordo de su inmenso castillo volante, proyectando sus sombras sobre todo. Confiado en su victoria, le propone matrimonio a Peach, pero no se trata de una propuesta genuina, sino de una amenaza. Cuando Peach titubea, su leal consejero Kamek recurre a la magia para torturar a Toad, obligándola a enfrentarse a una elección imposible. Sin otra opción, Peach accede de mala gana. Meanwhile, the Pinis de Ocean, Mario and Donkey Kong are still alive, but trapped inside the belly of a giant eel that swallowed them whole. In that strange and quiet moment, the two rivals finally connect. They realize they were not so different after all. Both of them are trying to prove themselves under the respect of their fathers. That shared understanding changes everything. Working together, they come up with a plan. Using a rocket barrel from Donkey Kong's cart, they blast their way out of the eel in a daring escape and shoot back toward the surface. Now united, they waste no time. With urgency driving them forward, Mario and Donkey Kong race back toward the Mushroom Kingdom, toward Bouse, toward the forced wedding, and toward one final chance to save everything. En lo que debería haber sido una boda grandiosa y real, la atmósfera se torna oscura y aterradora. Bouse revela sus verdaderas intenciones. No se trata solo de un matrimonio. En una retorcida demostración de poder, planea sacrificar a todos sus prisioneros, incluidos Luigi y los Kongs capturados, como un regalo en honor a la princesa Peach. Todo parece perdido, pero la ayuda llega gracias a un movimiento inesperado. Toad desliza sigilosamente una flor de hielo en el ramo de Peach. Manteniendo la calma bajo presión, Peach aprovecha el momento. Justo cuando Bouse cree tener el control absoluto, ella activa el poder de la flor de hielo,
congelando a Bouse al instante y deteniendo la cadena que desciende a los prisioneros hacia un pozo de lava. Al mismo tiempo, Mario y Donkey Kong llegan y se lanzan a la batalla. Luchando codo con codo, se abren paso a través del inmenso ejército de Bouse, decididos a salvar a todos. En medio del caos, Mario finalmente llega hasta Luigi. Usando el poder de un traje Tanooki, logra rescatar a su hermano, reuniéndolos por fin. Pero el peligro aún no ha terminado. Bouse se libera del hielo, furioso y más destructivo que nunca. En un último intento por aniquilarlo todo, desata un devastador Bomberville, con el objetivo de destruir por completo el reino champiñón. Pensando con rapidez, Mario lo intercepta. Con una sincronización y una valentía increíbles, desvía el misil de su trayectoria y lo envía directamente hacia una tubería de teletransporte. Momentos después, este explota al otro lado, creando un potente vacío que arrastra hacia su interior todo lo que se encuentra cerca. En un giro impactante, todo el castillo volante de Bouse, junto con el propio Bouse y todos los que se hallan en su interior, es succionado violentamente a través de la tubería de teletransporte y transportado de regreso hasta Brooklyn, el mismo lugar donde comenzó la aventura de Mario y Luigi. En medio del caos, Mario realiza un movimiento desesperado hacia la superestrella, sabiendo que podría ser su única oportunidad para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero antes de que pueda alcanzarla, Bouse, ahora completamente enfurecido, ataca con una fuerza abrumadora. Uno por uno, aplasta la resistencia, derrotando con facilidad a la princesa Peach, a Toad e incluso a Donkey Kong. Mario se queda solo, exhausto y casi derrotado. En ese instante, algo inesperado capta su atención. Un televisor que reproduce el viejo anuncio de su negocio de fontanería en apuros, allá en Brooklyn. Es un anuncio sencillo, pero le recuerda sus orígenes, todas las veces que la gente dudó de él y el motivo por el que empezó en primer lugar. Esa chispa reaviva su determinación. Se pone en pie de nuevo, listo para enfrentarse a Bouse sin importar las probabilidades en su contra. Bouse, furioso, desata un ataque ígneo que casi quema a Mario vivo. Justo cuando parece que todo está a punto de terminar, Luigi interviene. Usando una tapa de alcantarilla como escudo, protege a Mario, demostrando que ya no tiene miedo. Juntos, los hermanos pasan a la acción. Al mismo tiempo, se apoderan de la superestrella y, al instante, todo cambia. Sus cuerpos resplandecen con una energía imparable mientras se vuelven temporalmente invencibles. Con fuerzas renovadas y un trabajo en equipo impecable, Mario y Luigi cargan hacia adelante, abriéndose paso a través del ejército de copas de Bouse, destruyendo su inmenso castillo, finalmente derrotándolo. Con Bouse vencido e indefenso, Peach da un último paso para asegurar que no pueda causar más daño. Usando un mini champiñón azul, lo reduce a un tamaño diminuto. Luego, con un toque de justicia poética, Toad lo atrapa dentro de un frasco, poniendo fin a su reinado de terror. De regreso en Brooklyn, la victoria no pasa desapercibida. Mario y Luigi son aclamados como héroes por toda la ciudad. La misma gente que una vez dudó de ellos, ahora los vitorea. Incluso sus padres, junto con su antiguo jefe Spike, finalmente los miran con orgullo y respeto. Algún tiempo después, la vida adquiere un nuevo ritmo. Ahora establecidos en el reino champiñón, los hermanos Mario se acomodan en su nuevo hogar. Y a pesar de todo lo que han vivido, las batallas, la aventura, las probabilidades imposibles, regresan a algo sencillo y familiar. Codo con codo, Mario y Luigi salen a cumplir otra jornada de trabajo como fontaneros, solo que ahora lo hacen como verdaderos héroes en un mundo que, por fin, reconoce su valía. La película cuenta con un elenco de voces vibrante y talentoso que da vida a sus queridos personajes con energía y personalidad. Chris Pratt presta su voz a Mario, un fontanero italoamericano decidido pero con dificultades, oriundo de Brooklyn, Nueva York, que sueña con demostrar su valía y hacer algo significativo con su vida. Anya Taylor-Joy presta su voz a la princesa Peach, la segura y capaz gobernante del reino champiñón, quien no solo es una líder, sino también una hábil luchadora lista para proteger a su pueblo. Charlie Day interpreta a Luigi, el hermano gemelo menor de Mario, más alto, más nervioso y a menudo temeroso, pero profundamente leal y valiente cuando realmente importa. Jack Black presta su voz a Bouse, el poderoso e intimidante rey de los Koopas, quien gobierna las tierras oscuras y es impulsado por su obsesión de conquistar el reino champiñón y ganar la mano de Peach.
Keegan Michael Key da vida a Toad, un alegre y leal habitante del reino champiñón, cuyo optimismo y valentía lo convierten en un importante compañero en el viaje de Mario. Seth Rogen presta su voz a Donkey Kong, el poderoso y seguro heredero al trono del reino de la jungla, conocido por su inmensa fuerza y espíritu competitivo. Fred Armisen asume el papel de Cranky Kong, el sabio pero obstinado rey del reino de la jungla y padre de Donkey Kong, quien valora la fuerza y la tradición por encima de todo. Sebastián Maniscalco presta su voz a Spike, el antiguo jefe de Mario y Luigi y dueño de una empresa de construcción llamada Wrecking Crew. Curiosamente, Maniscalco había audicionado originalmente para interpretar al propio Mario, imitando incluso la voz clásica del personaje en los videojuegos. Él esperaba que se eligiera a alguien con herencia italiana para el papel, pero en su lugar se le ofreció el papel secundario de Spike como una forma de reconocimiento a su esfuerzo. Kevin Michael Richardson presta su voz a Kamek, un poderoso Magicopa que sirve como leal consejero e informante de Bowser, siempre a su lado y listo para ejecutar sus órdenes mediante magia oscura. Añadiendo un toque especial para los fans de toda la vida, Charles Martinet, la voz icónica detrás de Mario y Luigi en los videojuegos durante décadas, aparece en la película como el padre de los hermanos. También presta su voz a Giuseppe, un ciudadano de Brooklyn que guarda un gran parecido con la apariencia original de Mario en el clásico Donkey Kong, e incluso habla con esa voz familiar y nostálgica. Por su parte, Jessica DeSico asume múltiples papeles a lo largo de la película, demostrando su versatilidad. Presta su voz a la madre de Mario y Luigi, a la mujer que aparece en su anuncio de fontanería, a la alcaldesa Pauline, a un Toad amarillo, al bravucón que se mete con el bebé Luigi e incluso a la bebé Peach, dando vida a varios personajes secundarios, pero memorables a lo largo de la historia. Rino Romano y John DiMaggio dan vida a los tíos de Mario y Luigi, Tony y Arthur, aportando un toque de sabor familiar a los orígenes de los hermanos. Cary Payton presta su voz al orgulloso Rey Pingüino, gobernante del Reino de Hielo, una tierra que cae rápidamente bajo el ataque del ejército invasor de Bowser, demostrando así el vasto alcance de su poder. Eric Bauza asume múltiples y enérgicos papeles, entre ellos los de Diddy Kong y el General Toad, añadiendo una personalidad extra tanto al bando de los Kong como a los defensores del Reino Champiñón. Un personaje único y ligeramente oscuro, Lumalee, una pequeña luma azul con una perspectiva sorprendentemente nihilista, cuenta con la voz de Juliet Hellenic, hija del codirector Michael Hellenic. A pesar de permanecer prisionera de Bowser, la perspectiva de Lumalee, extrañamente alegre, a la vez sombría, destaca de una manera memorable. Por último, Scott Menville presta su voz a varios personajes a lo largo de la película, incluido el General Koopa, el líder alado y de caparazón azul del ejército de Bowser, así como a un Toad rojo y a un Koopa Troopa que termina transformándose en un Huesitos, aportando profundidad a la amplia gama de personajes secundarios del filme. Tras el fracaso de Super Mario Bros., Nintendo se volvió extremadamente cautelosa a la hora de adaptar sus franquicias de videojuegos al cine. Aquella experiencia hizo que la compañía se mostrara reacia a confiar sus queridos personajes a estudios externos, especialmente si se trataba de algo tan importante como Mario. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a gestarse una nueva perspectiva. Según Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, la idea de retomar una adaptación cinematográfica fue cobrando fuerza paulatinamente durante el periodo en que Nintendo reintroducía sus juegos más antiguos a través de la consola virtual y plataformas similares. A medida que estos títulos clásicos cobraban nueva vida, Miyamoto empezó a vislumbrar una oportunidad de mayor envergadura. Comprendió que las historias y los personajes de Nintendo no tenían por qué limitarse al ámbito de los videojuegos, sino que podían expandirse a otros medios. Si se gestionaba adecuadamente, la combinación de su aclamado contenido lúdico con la narrativa visual propia del cine permitiría a estos mundos crecer y llegar a nuevas audiencias de formas inéditas, perdurando además a lo largo de un periodo mucho más extenso. No obstante, Miyamoto también comprendió algo de suma importancia. Crear un videojuego y crear una película son procesos creativos radicalmente distintos. Los videojuegos son interactivos y se rigen por las decisiones del jugador, mientras que el cine se sustenta en la narrativa, el ritmo y la dirección cinematográfica. Debido a esto, él sabía que Nintendo no podía abordar una película de la misma manera en que abordaba sus videojuegos.
para que el proyecto tuviera éxito, se necesitaba a alguien con verdadera experiencia en la realización cinematográfica, alguien que comprendiera cómo transformar una idea sencilla en una historia cautivadora para la gran pantalla. Con esta certeza, Miyamoto decidió que, si Mario regresaba a las salas de cine, no sería un intento más sin trascendencia, sino que se haría de la manera correcta, con las personas idóneas al frente de la iniciativa. Tras el masivo hackeo a Sony Pictures en noviembre de 2014, se filtraron numerosos correos electrónicos internos que revelaron detalles de las gestiones tras bastidores en Hollywood, las cuales nunca antes habían salido a la luz pública. Entre ellos figuraban conversaciones entre el productor Avi Arad, la ejecutiva del estudio Amy Pascal, el director de TriStar Pictures, Tom Rothman, y la presidenta de producción de Sony Pictures Animation, Michelle Raimo Kouyate. Estos correos revelaron que Sony llevaba años intentando asegurar los derechos cinematográficos de la franquicia de Mario, con la esperanza de devolver al icónico personaje a la gran pantalla. Como parte de este esfuerzo, Avi Arad viajó personalmente a Tokio en varias ocasiones durante 2014 para reunirse con Nintendo. Su objetivo era claro: convencerlos de que confiaran a Sony una de sus propiedades más valiosas. Estas reuniones, celebradas en febrero, posteriormente, en julio, formaban parte de unas negociaciones en curso que parecían estar avanzando favorablemente. Para octubre de ese mismo año, el panorama se mostraba prometedor. Arad envió un correo electrónico a Amy Pascal afirmando haber cerrado con éxito un acuerdo con Nintendo, lo que sugería que Sony podría poner en marcha una película de Mario en un futuro cercano. Sin embargo, a pesar de estos avances, el acuerdo no llegó a materializarse en un proyecto finalizado. Con el tiempo, el futuro de una película de Mario tomaría un rumbo muy distinto. Tras esas discusiones internas, Amy Pascal incluso sugirió incorporar a Hendy Tartakovsky, conocido por dirigir Hotel Transilvania ***, para ayudar a dar forma y desarrollar el proyecto de Mario. La idea era contar con una visión creativa sólida proveniente de alguien con experiencia en animación y narrativa. Al mismo tiempo, Michelle Raimo Kouyate pensaba a una escala aún mayor. Según se informa, ella creía que el concepto tenía un potencial enorme, afirmando que ya podía imaginarse 3 o 4 películas de entrada, con la esperanza de construir todo un imperio cinematográfico de Mario. Pero todo cambió una vez que los correos electrónicos se hicieron públicos a raíz del hackeo a Sony Pictures. Con los focos puestos repentinamente sobre estas conversaciones privadas, Avi Arad intervino rápidamente para aclarar la situación. Negó que se hubiera cerrado ningún acuerdo oficial con Nintendo, explicando que las conversaciones se encontraban aún en una fase inicial y que no se había confirmado nada. Añadiendo una nueva capa de complejidad a la situación, BuzzFeed News señaló una complicación importante que los propios correos electrónicos no abordaban. Sony está vinculada a Sony Interactive Entertainment, un competidor directo de Nintendo en la industria de los videojuegos. Esta relación podría haber generado un grave conflicto de intereses, haciendo que cualquier posible acuerdo entre Sony y Nintendo resultara mucho más complicado de lo que parecía en un principio. Al final, lo que en su momento pareció una colaboración prometedora se desvaneció discretamente, dejando que el proyecto cinematográfico de Mario encontrara, con el tiempo, un nuevo rumbo junto a otros socios. Mientras Nintendo continuaba trabajando con Universal Parks y Resorts para crear atracciones temáticas de Mario, un esfuerzo que más tarde se convertiría en Super Nintendo World, surgió una conexión clave. Durante esta colaboración, Shigeru Miyamoto conoció a Chris Meledandri, el fundador de Illumination, estudio que opera bajo el sello de Universal Pictures. Este encuentro resultó ser crucial. Miyamoto percibió en Meledandri algo que destacaba: su enfoque creativo. La manera en que Meledandri desarrollaba historias y personajes le pareció sorprendentemente similar a la forma en que el propio Miyamoto abordaba el diseño de videojuegos. Esa mentalidad compartida generó confianza, y Miyamoto comenzó a sentir que Meledandri podría ser la persona idónea para guiar una película de Mario en la dirección correcta. Para el año 2016, sus conversaciones se volvieron más serias y enfocadas. Ambas partes estaban interesadas, pero también actuaban con cautela. Avanzaron bajo el entendimiento de que, si las cosas no se sentían creativamente adecuadas, simplemente podrían retirarse sin forzar la realización del proyecto. Entonces, en noviembre de 2017, comenzaron a surgir informes de que Nintendo estaba, en efecto,
colaborando con Universal e Illumination para producir una película animada de Mario. La noticia desató el entusiasmo, aunque aún no era totalmente oficial. En aquel momento, el presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, se pronunció sobre la situación. Aclaró que, si bien las conversaciones estaban progresando, aún no se había firmado ningún acuerdo definitivo. No obstante, aseguró que era probable que pronto se realizara un anuncio oficial. De cara al futuro, Kimishima se mostró optimista. Si todo salía según lo previsto y el acuerdo se concretaba con éxito, creía que la película podría estrenarse incluso en el año 2020, una meta que evidenciaba cuán serio y acelerado se había vuelto el proyecto. En enero de 2018, Nintendo confirmó oficialmente que la película de Mario finalmente estaba en marcha. El proyecto sería coproducido por Shigeru Miyamoto y Chris Meledandri, lo que sellaba una sólida alianza entre la experiencia en videojuegos y la animación. Para Illumination, esta película no era un proyecto más, sino un objetivo central. Meledandri la describió como una prioridad para el estudio, demostrando así la gran importancia y el minucioso cuidado con los que se abordaría esta adaptación. En aquel entonces, el equipo tenía como objetivo un lanzamiento alrededor del año 2022. Uno de los aspectos más importantes del proyecto fue la profunda implicación de Miyamoto. En lugar de limitarse a supervisar desde la distancia, él estaría en primera línea durante toda la producción, asegurándose de que la película se mantuviera fiel al espíritu del universo de Mario. Para enero de 2020, Shuntaro Furukawa, entonces presidente de Nintendo, compartió una actualización que tranquilizó a los fans. Afirmó que la película estaba avanzando sin contratiempos y que la ventana de lanzamiento prevista para 2022 seguía en pie en ese momento. También aclaró cómo estaba estructurado el proyecto tras bastidores. Nintendo conservaría la titularidad de los derechos de la película, manteniendo el control creativo sobre sus icónicos personajes y su historia. Al mismo tiempo, tanto Nintendo como Universal Pictures compartirían la responsabilidad financiera, financiando conjuntamente la producción. Este equilibrio, el control creativo por parte de Nintendo y la solidez de producción de Illumination y Universal, ayudó a sentar las bases de una película que aspiraba a hacer justicia, por fin, a la querida franquicia de Mario. En agosto de 2021, comenzaron a surgir discretamente nuevos detalles sobre la película de una manera inesperada. A través del perfil de LinkedIn de un animador, se descubrió que Aaron Orbat y Michael Jelenic, más conocidos como los creadores de Teen Titans Go!, estaban dirigiendo el proyecto. Poco después de que se revelara oficialmente el elenco completo de voces, esta información fue confirmada. Junto a ellos, se anunció a Matthew Vogel como guionista de la película, aportando su experiencia adquirida en Minions, The Rise of Gru para ayudar a dar forma a la historia. Tras bastidores, su participación había comenzado, de hecho, mucho antes de lo que muchos imaginaban. Según Carrie Payton, quien había trabajado con Orbat y Jelenic en varios proyectos en Warner Bros. Animation, el dúo de directores ya había dado pasos hacia este proyecto allá por 2018. Poco después del estreno de su primer largometraje, Teen Titans Go! To The Movies en septiembre de ese mismo año, viajaron a los estudios de Illumination en París. Este movimiento temprano demostró que los cimientos de la película de Mario se habían estado gestando discretamente durante años, mucho antes de que el público supiera siquiera quién estaba detrás de ella. En septiembre de 2022, durante la New York Comic Con, la expectación en torno a la película alcanzó un nuevo nivel cuando se anunció oficialmente que el primer adelanto se estrenaría el 6 de octubre de 2022. Los fans llevaban tiempo esperando un vistazo propiamente dicho de la película, y este anuncio finalmente les ofreció algo concreto que esperar con ilusión. Cuando se lanzó el adelanto, no solo ofreció una muestra de la animación y el tono, sino que también reveló oficialmente el título de la película como asterisco de Super Mario Bros. Movie asterisco, confirmando el nombre que pronto sería conocido en todo el mundo. Cuando Michael Jelenic y Aaron Orbat comenzaron a trabajar en Super Mario Bros., la película, tenían muy clara una cosa: no querían repetir el mismo estilo que habían utilizado en Teen Titans Go! Esa serie era conocida por su humor lúdico, exagerado, a menudo irreverente. Pero para Mario, querían tomar una dirección completamente distinta. Su objetivo era crear algo que respetara verdaderamente los juegos originales.
algo que los fans pudieran sentir como auténtico y no solo como una parodia o una interpretación libre. Creían que, a pesar de la larga historia de Mario, nunca se había realizado una adaptación cinematográfica verdaderamente fiel. Así que, en lugar de apoyarse únicamente en la comedia, se centraron en construir una historia que resultara más cinematográfica, más emotiva y más inmersiva. Jelinek incluso reconoció que muchas personas esperaban, en un principio, que trasladaran a este proyecto el mismo estilo caótico y cómico de Teen Titans Go. Sin embargo, explicó que cada proyecto requiere un enfoque diferente dependiendo de la audiencia y del tipo de historia que se narra. En el caso de Mario, esto implicó tomar decisiones creativas meditadas que honraran el legado del personaje. Al mismo tiempo, Nintendo desempeñó un papel fundamental a lo largo de todo el proceso. Según Horvath, la compañía estuvo profundamente involucrada en cada etapa de la producción, desde la definición de la historia hasta la orientación del estilo visual e incluso influyendo en la propia animación. Esta estrecha colaboración garantizó que la película se mantuviera fiel al espíritu de los juegos, al tiempo que evolucionaba hacia algo capaz de sostenerse por sí mismo como una experiencia cinematográfica independiente. Para Michael Jelinek y Aaron Horvath, el objetivo era contar una historia que se sintiera fresca, pero sin dejar de ser fiel a las raíces de los personajes. Con Super Mario Bros. La película optaron por plantear la historia como un relato de origen, mostrando cómo Mario y Luigi se convirtieron en los héroes que el público conoce hoy en día. En lugar de presentarlos ya como iconos consolidados, la película los retrata como tipos corrientes, trabajadores y de clase obrera. Se apoya en su trasfondo de los primeros juegos, fontaneros italoamericanos de la ciudad de Nueva York, concretamente de Brooklyn, tal como solía representarse en las antiguas interpretaciones estadounidenses de la franquicia. Este comienzo tan anclado en la realidad contribuye a que su viaje resulte más personal y cercano para el espectador. Una de las decisiones creativas más audaces fue la de alterar los roles tradicionales de los personajes. En los videojuegos, suele ser Luigi quien es capturado mientras Mario rescata a la princesa Peach. Sin embargo, incluso ese planteamiento se ha utilizado en innumerables ocasiones. Por ello, en lugar de repetir una fórmula predecible, los directores decidieron subvertir las expectativas. Convirtieron a Peach en una heroína activa que lucha codo con codo junto a Mario, trabajando ambos para rescatar a Luigi. Consideraron que el planteamiento original habría resultado demasiado simple y familiar y deseaban crear algo que se percibiera como más dinámico. Una de las principales fuentes de inspiración para esta versión de Peach provino de Super Mario 3D World, juego en el que es representada como un personaje Jaggable. Partiendo de esa idea, la película enfatiza su rol no solo como princesa, sino también como una gobernante fuerte y competente. La cinta explora lo que significa realmente proteger a todo un reino y a sus súbditos, demostrando que su fortaleza reside tanto en su capacidad de liderazgo como en su resiliencia. En lo que respecta a Bowser, el equipo buscó lograr un equilibrio. Por un lado, necesitaban que se percibiera como una amenaza genuina, poderoso, intimidante y peligroso. Pero, al mismo tiempo, no querían que fuera un personaje unidimensional. Por ello, añadieron matices a su personalidad, revelando que, bajo su temible apariencia exterior, se esconde también un lado torpe, vulnerable e incluso involuntariamente cómico. Esta combinación de orígenes sólidos, una narrativa centrada en el desarrollo de los personajes y reinterpretaciones novedosas contribuyó a moldear la película, transformándola en una obra que resulta, simultáneamente, familiar y novedosa. En febrero de 2021, Charles Martinet, el veterano actor de voz de Mario, compartió sus impresiones sobre la película que se avecinaba. Tras haber prestado su voz a Mario en los videojuegos durante décadas, expresó un entusiasmo genuino ante la posibilidad de retomar el papel. Describió dicha posibilidad como algo maravilloso y afirmó que, de recibir la oportunidad, volvería a encarnar al personaje con gran alegría y felicidad, demostrando así cuánto sigue significando Mario para él. Unos meses más tarde, en agosto de 2021, Sebastián Maniscalco reveló que se había incorporado al elenco de Super Mario Bros., la película. Él sería el encargado de prestar su voz a Spike, el rudo y a menudo crítico jefe de Mario y Luigi. Este personaje apareció originalmente en el clásico Wrecking Crew, por lo que su inclusión en la cinta constituye un guiño a los seguidores más veteranos de la franquicia.
Este anuncio añadió a la película otro elemento familiar extraído de la historia de Mario, logrando así fusionar la nostalgia con una fresca reinterpretación cinematográfica. Durante una presentación de Nintendo Direct en septiembre de 2021, Shigeru Miyamoto reveló oficialmente el elenco principal de voces para Super Mario Bros., la película. La lista incluía a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Kevin Michael Richardson, Fred Armisen y Sebastián Maniscalco. También compartió que Charles Martinet, la voz de Mario en los videojuegos desde hace mucho tiempo, seguiría formando parte de la película a través de cameos sorpresa, manteniendo así un vínculo con el legado del personaje. El anuncio provocó rápidamente fuertes reacciones entre los fans. Algunos se mostraron entusiasmados al ver a un elenco de nombres tan destacados dando vida a estos personajes icónicos. Otros, sin embargo, se mostraron más escépticos, especialmente ante la elección de Chris Pratt para dar voz a Mario en lugar de Martinet, quien había sido la voz del personaje durante décadas. También surgieron debates sobre si se debería haber elegido a un actor de ascendencia italiana para el papel, dada la procedencia de Mario. A pesar de la respuesta dividida, la película encontró la manera de honrar sus raíces. Martinet terminó prestando su voz al padre de Mario y Luigi, así como a un ciudadano de Brooklyn llamado Giuseppe, quien, cabe destacar, habla utilizando la voz clásica de Mario en los videojuegos, ofreciendo un toque nostálgico para los fans de toda la vida. Además, los experimentados actores de voz Rino Romano, John DiMaggio y Jessica Di Sicco fueron elegidos para interpretar a miembros de la familia de Mario y Luigi, sus tíos Tony y Arthur, y su madre. Esta elección de casting fue intencional, con el objetivo de reflejar de manera más auténtica la herencia italiana de los hermanos dentro de su entorno familiar. En conjunto, el elenco combinó el atractivo de las celebridades con guiños respetuosos a la historia de la franquicia, aun cuando generó debate entre los fans. A medida que la película avanzaba en su producción, Chris Meledandri dejó claro que Chris Pratt no utilizaría el marcado acento italiano tradicionalmente asociado a Mario, el cual había sido popularizado durante mucho tiempo por Charles Martinet en los videojuegos. Entre bastidores, de hecho, se exploraron diferentes ideas en las etapas iniciales. El actor de voz Gary Payton reveló que Pratt experimentó al principio con una voz más fuerte y estilizada, algo parecido a la de un italiano neoyorquino, llegando incluso a compararla con un personaje sacado directamente de Los Soprano. Sin embargo, ese enfoque fue finalmente descartado porque sonaba demasiado similar a Tony Soprano, lo cual no encajaba con la dirección que buscaban los realizadores. En su lugar, el equipo optó por una voz más natural y realista para Mario, una que se centraba menos en la exageración y más en lograr que el personaje resultara cercano y con el que el público pudiera identificarse. No todo el mundo estuvo de acuerdo con esta decisión. La actriz de voz Tara Strong criticó públicamente la elección del reparto, expresando que habría preferido que Martinet continuara prestando su voz a Mario. También planteó una inquietud más amplia, sugiriendo que Hollywood a menudo pasa por alto a los actores de voz experimentados en favor de celebridades de renombre. En respuesta a las críticas, el director Aaron Orbat defendió la elección. Explicó que, para su versión del personaje, Pratt encajaba a la perfección. La película retrata a Mario como un héroe de clase trabajadora, esforzado y con un gran corazón, cualidades que Pratt ya había plasmado con éxito en papeles similares anteriormente. Desde la perspectiva de los realizadores, el objetivo no era replicar la voz exacta de los videojuegos, sino crear una versión de Mario que se sintiera auténtica dentro de la historia que estaban narrando en la pantalla. Durante el proceso de grabación, Charlie Day tuvo su propia idea sobre cómo debía sonar Luigi. Originalmente, quería dotar al personaje de un marcado acento al estilo neoyorquino, inspirado en el tono y la atmósfera de Goodfellas. Sin embargo, los directores consideraron que esa voz evocaba demasiado la imagen de un gángster, lo cual no encajaba con el tono más ligero y aventurero que ellos pretendían lograr. Finalmente, se descartó el acento. Day bromeó al oponerse a la decisión, diciendo, «Está bien, creo que se equivocan, pero vale», demostrando así tanto su entusiasmo como su disposición a acatar la dirección creativa del proyecto. Otro aspecto interesante del proceso fue el gran hermetismo con el que se llevó a cabo la producción. Según Day, a los actores no se les proporcionaron todos los detalles sobre la trama mientras grababan sus diálogos. En su lugar,
Tuvieron que interpretar sus líneas de múltiples formas distintas, variando el tono, la dicción y la emoción, sin conocer siempre el contexto completo de cada escena. Más tarde, los directores revisaban todas estas variaciones y elegían las versiones que mejor encajaban con la historia y la visión final de Super Mario Bros., la película. Este enfoque les permitió pulir las interpretaciones y dar forma a los personajes con mayor precisión durante el proceso de edición. Cuando finalmente se lanzó el tráiler de Super Mario Bros., la película no solo entusiasmó a los fans, sino que también propició confirmaciones por parte de algunos de los propios actores de voz. Cary Payton reveló que él prestaba su voz al Rey Pingüino, mientras que Eric Bauza confirmó su papel como el General Toad. Detrás de cámaras, el proceso de grabación presentó sus propios desafíos particulares. Durante la pandemia de COVID-19, muchos actores tuvieron que adaptarse a trabajar desde casa, y el entorno de grabación de Payton distaba mucho de ser un estudio tradicional. Grabó sus diálogos dentro de un armario en su propia casa, aprovechando ese espacio pequeño y cerrado para ayudar a controlar el sonido y crear una cabina de grabación improvisada. A pesar de todo ese esfuerzo, Payton no estaba del todo seguro de si su interpretación llegaría a formar parte de la versión final de la película. Como ocurre en muchos proyectos de animación, tanto las escenas como los personajes pueden sufrir cambios durante la producción, lo que deja a los actores con la incertidumbre de saber si su trabajo aparecerá finalmente en el montaje definitivo. Sin embargo, al final su papel se mantuvo, pasando a formar parte del amplio y colorido elenco de personajes de la película. Cuando se anunció que Seth Rogen interpretaría a Donkey Kong, algunos fans se preguntaron por qué el personaje sonaba tan parecido a la voz natural de Rogen, en lugar de presentar una interpretación vocal completamente distinta. Rogen respondió directamente a las críticas, explicando que había sido franco desde el principio. Él no suele hacer voces en el sentido tradicional del término. En cambio, su estilo interpretativo consiste en aportar su propia personalidad al personaje. Dejó claro que, si iba a formar parte de la película, Donkey Kong sonaría como él, y ese fue un punto con el que los realizadores estuvieron de acuerdo. En lugar de intentar transformar su voz, Rogen se centró en capturar la esencia del personaje. Señaló que, tanto en los videojuegos como en la percepción general, Donkey Kong es conocido por ser fuerte, lanzar barriles y mantener una rivalidad con Mario. Basándose en esos rasgos fundamentales, Rogen construyó su interpretación en torno a la actitud y la energía, en lugar de recurrir a la imitación vocal. En definitiva, su enfoque aportó a Donkey con una personalidad distintiva, una que se mantuvo fiel al espíritu del personaje, al tiempo que reflejaba el propio estilo cómico de Rogen. La animación de Super Mario Bros. La película estuvo a cargo de Illumination Studios Paris, con sede en París, Francia. La producción ya había comenzado para septiembre de 2020. Tras casi 2 años de trabajo, la animación se completó finalmente en octubre de 2022. Los directores Michael Jelenic y Aaron Orbat tenían una visión muy específica sobre el aspecto y la atmósfera que debía tener la película. No querían que resultara excesivamente caricaturesca, pero tampoco completamente realista. En su lugar, buscaron un equilibrio. Algo capaz de capturar la naturaleza lúdica y colorida de los videojuegos sin dejar de sentirse como una aventura cinematográfica con riesgos reales. Existen momentos de animación divertida y exagerada, pero, al mismo tiempo, los personajes están diseñados para sentirse más verosímiles. El equipo evitó hacerlos demasiado elásticos o excesivamente caricaturescos, optando en cambio por mantener unas proporciones consistentes para que el mundo resultara creíble. La idea era que, incluso en un entorno fantástico, el público pudiera percibir que los personajes corrían un peligro real y que su travesía tenía una importancia genuina. También se prestó especial atención a los cars que aparecen en la película. Para lograr el resultado exacto que buscaban, los directores colaboraron estrechamente con los equipos de diseño de Nintendo y con un artista especializado en el diseño de vehículos. Su objetivo era crear unos cars que se sintieran auténticos dentro del universo de la película, pero que al mismo tiempo se inspiraran claramente en el icónico estilo de carreras visto en juegos como Mario Kart, especialmente en la vibrante y desafiante a la gravedad senda arcoíris Rainbow Road. Esta cuidada combinación de diversión estilizada y realismo cinematográfico contribuyó a dar forma a un mundo que se percibe, simultáneamente, como mágico e inmersivo.
En una entrevista con GameSpot, Aaron Horvat explicó que tanto él como Michael Jelenic abordaron la acción de la película como si se tratara de un gran éxito de taquilla a gran escala. En lugar de tratar a Mario simplemente como un personaje de dibujos animados ligero, se apoyaron en la idea de que los propios videojuegos suelen estar impulsados por la acción y por desafíos de ritmo vertiginoso. Por ello, deseaban que las secuencias de acción de la película resultaran intensas, emocionantes y cinematográficas, algo que pudiera estar a la altura de las grandes películas de aventuras. Para lograrlo, incorporaron a artistas con los que ya habían trabajado anteriormente durante sus carreras televisivas, conformando así un equipo en el que ya depositaban su confianza. Uno de los colaboradores clave fue Ed Scudder, el jefe de historia, quien desempeñó un papel fundamental en la configuración de uno de los momentos más destacados de la película, la secuencia de Rainbow Road. Esa secuencia, ambientada en Rainbow Road, resultó ser la parte técnicamente más exigente de toda la película. El camino en sí no era un simple objeto animado, fue creado como un complejo efecto visual. Cada plano que lo incluía tuvo que pasar por el departamento de efectos visuales, lo que hizo que el proceso fuera, a la vez, laborioso y costoso. Pero el resultado fue una secuencia visualmente deslumbrante y memorable. La película también introdujo algunas actualizaciones de diseño sutiles pero significativas. Donkey Kong recibió su primer gran rediseño desde Donkey Kong Country. Este aspecto renovado estuvo influenciado por una versión más reciente del personaje que se estaba desarrollando para Donkey Kong Bonanza, título que se encontraba en producción simultáneamente con la película. En lo que respecta a la familia de Mario, los realizadores se inspiraron directamente en la historia de Nintendo. La propia Nintendo les proporcionó los primeros diseños conceptuales de Mario como material de referencia. Tomando estos como base, crearon versiones ligeramente modificadas para la película, fusionando elementos clásicos con un estilo cinematográfico fresco. Todas estas decisiones, ya fuera en la acción, en los aspectos visuales o en el diseño de personajes, formaban parte de un esfuerzo mayor por lograr que la película se sintiera fiel a sus raíces, al mismo tiempo, lo suficientemente grandiosa para la gran pantalla. El pulido visual final de Super Mario Bros. La película fue refinado minuciosamente por Jason Annell, colorista senior en Company 3, utilizando el software profesional de etalonaje DaVinci Resolve. Aunque Illumination ya había realizado un trabajo detallado de iluminación y color durante el proceso de animación, el papel de Annell consistió en llevarlo todo un paso más allá. Recorrió la película escena por escena, realizando ajustes precisos para asegurar que los elementos visuales se percibieran consistentes, naturales y cinematográficos de principio a fin. Esto incluyó el ajuste fino de elementos como los tonos de piel, los colores de la vestimenta y la iluminación ambiental. En ocasiones, la iluminación digital en la animación puede alterar los colores de manera involuntaria. Por ello, Annell corrigió cuidadosamente dichas variaciones para mantener el equilibrio visual y la verosimilitud del conjunto. Uno de los aspectos más importantes de su labor fue la definición del contraste entre los distintos mundos. La atmósfera realista y anclada en la realidad de Brooklyn dio paso, de manera fluida, al aspecto brillante y fantástico del Reino Champiñón. Mediante una cuidadosa corrección de color, realzó ese cambio, haciendo que el público percibiera la diferencia entre el mundo real y el mágico. Para potenciar aún más la experiencia cinematográfica, se añadieron y perfeccionaron efectos sutiles, como destellos de lente digitales e iluminación atmosférica, dotando a la película de una calidad más inmersiva, propia de la gran pantalla. Durante una presentación de Nintendo Direct en octubre de 2022, Chris Meledandri confirmó que Brian Tyler compondría la banda sonora de Super Mario Bros. La película. Para mantenerse fiel al espíritu de los videojuegos, Tyler trabajó en estrecha colaboración con Koji Kondo, el legendario compositor detrás de muchos de los temas más icónicos de Mario. Juntos, fusionaron melodías clásicas con una banda sonora cinematográfica totalmente nueva. Tyler describió la música como algo grandioso y lleno de energía, una composición de gran envergadura que combina múltiples elementos. Cuenta con una orquesta completa, un coro y bandas en vivo, junto con toques únicos como instrumentos italianos, acordeones, mandolinas, batería en vivo, voces humanas silbando e incluso los clásicos sonidos de 8 bits que rinden homenaje a los inicios de los videojuegos.
La mezcla final de la música se llevó a cabo en Skywalker Sound, donde tanto Kondo como Shigeru Miyamoto escucharon una suite de 15 minutos compuesta por temas inéditos. Su reacción fue muy positiva, manifestando una firme aprobación por la forma en que la música lograba capturar la esencia de Mario, al tiempo que la expandía para adaptarla a una experiencia cinematográfica. A lo largo de la película, la banda sonora también incorpora ideas musicales familiares, conocidas como leitmotivs asterisco, procedentes de títulos clásicos como asterisco Super Mario Bros. 3 asterisco, Super Mario 64 asterisco y Super Mario 3D Land. Esta fusión de nostalgia y composición original contribuyó a crear una banda sonora que se percibe, simultáneamente, como clásica y fresca, encajando a la perfección con la propia mezcla de elementos antiguos y nuevos que caracteriza a la película. Algunos de los momentos musicales de la película surgieron de una manera muy espontánea. De hecho, Jack Black y Keegan-Michael Key improvisaron partes de sus canciones durante la producción, aportando su propio humor y personalidad a las interpretaciones y haciendo que esas escenas se sintieran más naturales y vivaces. Para el material promocional de la película, el tráiler oficial incluyó un tema compuesto especialmente para la ocasión, titulado Super Mushroom, y creado por Black Hydra. La pieza se inspiró en el tema clásico de Super Mario Bros., pero reimaginada con un sonido moderno y cinematográfico para armonizar con el tono de la película. La versión instrumental de Super Mushroom se lanzó posteriormente en YouTube el 30 de noviembre de 2022, ofreciendo a los fans un nuevo adelanto del estilo musical enérgico y nostálgico del filme, incluso antes de su estreno. En un video de marzo de 2023, Seth Rogen reveló que su personaje, Donkey Kong, es presentado en Super Mario Bros., la película con el icónico Deca Rap de Donkey Kong 64 asterisco. El tema fue compuesto originalmente por Grant Kirkhope y ha sido, desde hace mucho tiempo, una parte memorable y a menudo humorística de la franquicia de Donkey Kong. Sin embargo, a diferencia de otras canciones con licencia incluidas en la película, Kirkhope no recibió crédito por el Deca Rap en los títulos finales. Posteriormente, expresó su decepción ante esta omisión, señalando que, si bien le complacía que la canción hubiera sido incluida, la falta de un crédito adecuado constituía un desafortunado descuido. Uno de los momentos musicales más destacados de Super Mario Bros. La película es la canción Peaches, interpretada por Jack Black en su papel de Bowser. Black coescribió la canción junto con los directores Aaron Orbat y Michael Hellenick, el editor Eric Osmond y el productor musical Jon Spaihke. La idea de que Bowser interpretara una canción de amor provino directamente del propio Black, quien deseaba brindar al personaje un momento de vulnerabilidad que resultara, a la vez, humorístico y sincero. Peaches se lanzó oficialmente el 7 de abril de 2023, acompañada de un videoclip dirigido por Cole Bennett. Como dato curioso, según comentó Black, el video se filmó en tan solo unas pocas horas. La canción captó rápidamente la atención del público y logró posicionarse en las listas de éxitos comerciales. Tras su lanzamiento, alcanzó el puesto número 61 en la lista de streaming de iTunes. También logró entrar en la lista Billboard Hot 100. El 6 de octubre de 2022, el tráiler de adelanto de Super Mario Bros. La película se estrenó durante una transmisión en vivo de Nintendo Direct. Poco después, en la New York Comic Con, tuvo lugar una breve sesión de preguntas y respuestas en la que Jack Black reveló detalles sobre su personaje, Bowser. Asimismo, Keegan-Michael Key y las actualizaciones dieron vida al mundo de la película. Sin embargo, las reacciones ante la interpretación de Chris Pratt en el papel de Mario fueron variadas. Algunos, como Vico de Tetradar, notaron un leve acento neoyorquino. Oz sugirió que esto podría ser un sutil guiño a interpretaciones estadounidenses anteriores de Mario, tales como Asterisco de Super Mario Bros. Super Show, Asterisco y la película de acción real de 1993. Mientras tanto, Charles Martinet, el actor de voz habitual de Mario desde hace mucho tiempo, hizo acto de presencia con su voz en Mario's Game Gallery, donde ofreció diálogos más extensos. En términos generales, las reacciones mixtas ante la voz de Pratt fueron comparadas, en un boletín informativo del periódico The Guardian, con la oleada de críticas que siguió al primer tráiler de Sonic, la película. El 29 de noviembre de 2022, el primer tráiler oficial de Super Mario Bros.
La película se estrenó durante otro Nintendo Direct, el cual continuó centrándose en la interpretación de la celebridad Chris Pratt en el papel de Mario. El 8 de diciembre de 2022, Super Mario Bros. La película presentó su primer clip oficial durante la ceremonia anual de los The Game Awards 2022. La escena mostraba a Toad guiando a Mario a la entrada del castillo de Peach. Asparish, del medio de Verge, escribió que esto ocurría a pesar del escepticismo persistente en torno a Chris Pratt. El 29 de enero de 2023 se emitió un clip de adelanto de Super Mario Bros., la película durante el partido por el campeonato de la NFC. La breve escena destacaba la participación de Seth Rogen como Donkey Kong. La periodista Emma Roth señaló que el actor dio vida al personaje de Donkey Kong. Por su parte, Luke Plunkett, periodista del medio especializado en videojuegos Kotaku, Super Mario Bros., la película celebró su muy esperada mundial en el Regal LA Live. El evento contó con la asistencia completa del elenco y el equipo de producción, incluyendo a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black y otros miembros clave del equipo creativo. No fue solo una celebración del estreno de la película, sino también una muestra de los años de animación, trabajo de voz y esfuerzo creativo invertidos para dar vida al reino champiñón en la gran pantalla. Las entrevistas en la alfombra roja y las interacciones con los fans pusieron de relieve la emoción que rodeaba a la película, enfatizando tanto la nostalgia de los seguidores de la franquicia de toda la vida como la curiosidad de las nuevas audiencias. Tras la película se estrenó en cines en los Estados Unidos el 5 de abril de 2023. Estuvo disponible en una variedad de formatos para adaptarse a las diferentes preferencias de visualización, salas estándar, así como proyecciones en IMAX 2D y 3D, lo que permitió al público experimentar plenamente los vibrantes efectos visuales, las dinámicas secuencias de acción y el vasto mundo del reino champiñón de una manera más inmersiva. Super Mario Bros. La película experimentó varios ajustes en su calendario de estrenos antes de llegar a las audiencias de todo el mundo. Originalmente, la película estaba programada para estrenarse el 21 de diciembre de 2022, pero la fecha fue pospuesta. Posteriormente se anunció una nueva fecha de estreno para el 7 de abril de 2023. Debido a este retraso, el espacio de diciembre fue ocupado finalmente por la película El gato con botas, El último deseo, de DreamWorks Animation. El 28 de febrero de 2023, el estudio anunció un nuevo plan. La película se estrenaría 2 días antes, el 5 de abril de 2023, en más de 60 mercados a nivel mundial, mientras que Japón mantuvo su fecha de estreno para el 28 de abril. Se programaron fechas de estreno adicionales para otras regiones a lo largo de abril y mayo, con el fin de asegurar que las audiencias globales pudieran ver la película lo antes posible. En total, la película se estrenó en más de 65 países entre el 5 y el 7 de abril de 2023. Entre los estrenos posteriores más destacados se encuentran los de Corea del Sur, el 26 de abril, y Polonia, el 26 de mayo, lo que permitió a la película expandir gradualmente su alcance internacional. Además de los estrenos cinematográficos convencionales, la película recibió un reconocimiento especial a través de una proyección única organizada por la Motion Picture Association, MPA, en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos en Kuala Lumpur. Con Bowser derrotado y la paz restaurada, Mario y Luigi son aclamados como héroes, encontrando finalmente un hogar en el reino champiñón, donde continúan sus días como fontaneros, esta vez con magia, amistad y un sinfín de posibilidades. Itzame, Mario, in the Art of Brooklyn. Two brothers, Mario and Luigi, struggle to keep their plumbing business afloat, unaware that their lives are about to take them on an extraordinary adventure to another world. Super Mario Bros. La película es una divertida y colorida aventura animada que da vida al mundo de la famosa franquicia de videojuegos de Nintendo de una manera vibrante y cinematográfica. Estrenada en 2023, esta comedia de aventuras animada de origen estadounidense está dirigida por Aaron Orbach y Michael Helenick, con un guión escrito por Matthew Vogel. La película cuenta con un talentoso elenco de voces, encabezado por Chris Pratt en el papel de Mario, junto a Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen y Fred Armisen. La cinta es producida por Illumination en colaboración con Nintendo, combinando una animación brillante con un estilo narrativo lúdico y de ritmo acelerado. En esencia, la historia sigue a dos hermanos, Mario y Luigi,
unos fontaneros italoamericanos corrientes, cuyas vidas dan un giro inesperado cuando son transportados repentinamente a un misterioso mundo nuevo. Pero las cosas no salen según lo planeado. Los hermanos se separan, y Mario se encuentra en una tierra extraña, repleta de aliados inesperados y enemigos peligrosos. Mientras Mario intenta encontrar a su hermano, se ve envuelto en un conflicto de mayor envergadura. Por un lado se encuentra el pacífico reino Champiñón, gobernado por la valiente y decidida princesa Peach. Por el otro, se alza el poderoso e intimidante Bowser, líder de los Koopas, quien está decidido a conquistar todo a su paso. Lo que comienza como un simple viaje para reunirse con su hermano se transforma rápidamente en una aventura épica, en la que Mario deberá armarse de valor, enfrentar desafíos y trascender los límites de su vida cotidiana para ayudar a salvar el reino y frustrar los planes de Bowser. Tras la decepcionante acogida de Super Mario Bros., película que fracasó tanto a nivel crítico como comercial, Nintendo se volvió sumamente cautelosa a la hora de permitir que sus populares personajes e historias fueran adaptados al cine nuevamente. Aquella experiencia hizo que la compañía se mostrara reticente, casi protectora, con sus propiedades intelectuales, especialmente con un icono de la talla de Mario. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Durante el desarrollo de la consola virtual, el creador de Mario, Shigeru Miyamoto, empezó a intuir que tal vez aún existía potencial para una nueva película, siempre y cuando ésta se abordara de la manera adecuada. Esta idea fue cobrando fuerza paulatinamente cuando Nintendo colaboró con Universal Parks y Resorts para crear Super Nintendo World. Fue precisamente durante esta colaboración cuando Miyamoto conoció a Chris Meledandri, el director ejecutivo de Illumination. Su encuentro resultó ser un punto de inflexión. Ambos comenzaron a discutir la posibilidad de traer a Mario de regreso a la gran pantalla, esta vez como una película de animación que pudiera capturar verdaderamente el espíritu de los videojuegos. Para 2016, estas conversaciones se habían vuelto serias, con ambas partes interesadas en hacer realidad el proyecto. Entonces, en enero de 2018, Nintendo anunció oficialmente que produciría una nueva película de Mario en colaboración con Illumination y Universal Pictures. Esto marcó un gran paso adelante y señaló la renovada confianza de Nintendo en las adaptaciones cinematográficas. La producción avanzó discretamente. Para 2020, la película ya se encontraba en fase de desarrollo. La expectación creció aún más cuando, en septiembre de 2021, se reveló oficialmente el elenco de voces, ofreciendo a los fans un primer vistazo real de cómo estaba tomando forma este tan esperado proyecto. Super Mario Bros. La película hizo su gran debut en el Regala Live el 1 de abril de 2023, generando una ola de entusiasmo incluso antes de su estreno oficial. Apenas unos días después, el 5 de abril, llegó a las salas de cine de todo Estados Unidos, distribuida por Universal Pictures. Cuando la película llegó finalmente al público, las reacciones de la crítica fueron mixtas. Algunos elogiaron su vibrante animación y su encanto nostálgico, mientras que otros consideraron que se inclinaba más hacia la diversión que hacia la profundidad. Pero, independientemente de las opiniones de la crítica, el público de todo el mundo mostró un amor abrumador por la película. Ese amor se tradujo en un éxito masivo en la taquilla. La película llegó a recaudar la increíble cifra de $1.360 millones en todo el mundo, batiendo varios récords importantes en el proceso. Se convirtió en la película basada en un videojuego más taquillera de la historia y también hizo historia al ser la primera adaptación de un videojuego en superar la barrera de los $1.000 millones. Su éxito no se detuvo ahí. La película terminó situándose como la segunda más taquillera de 2023, una de las 3 películas de animación más taquilleras de todos los tiempos e incluso se aseguró un lugar entre las 15 películas más taquilleras de la historia. También se convirtió en el mayor éxito jamás producido por Illumination. El impacto de la película no fue solo comercial, también obtuvo reconocimiento durante la temporada de premios. En la 81ª edición de los Globos de Oro, recibió nominaciones a la mejor película de animación, a la mejor canción original y al logro cinematográfico y de taquilla, una categoría de reciente introducción que celebraba los grandes éxitos en las salas de cine. Ante una respuesta tan masiva, resultaba natural que la historia tuviera continuidad. Ya está planeada una secuela, titulada The Super Mario Galaxy Movie,
cuyo estreno está previsto para el 1 de abril de 2026, prometiendo llevar al público a vivir otra emocionante aventura en este querido universo. Los hermanos italoamericanos Mario y Luigi intentan hacerse un nombre en Brooklyn, dirigiendo su propio y pequeño negocio de fontanería. Pero las cosas no van bien. El trabajo escasea, el dinero anda justo y, en lugar de recibir apoyo, se enfrentan mayormente a críticas. Su antiguo jefe, Spike, se burla constantemente de ellos, e incluso su propio padre duda de si han tomado la decisión correcta al emprender su camino por cuenta propia. Aún así, los dos hermanos se niegan a rendirse. Creen en sí mismos y, lo que es más importante, creen el uno en el otro. Un día, todo cambia cuando ven un reportaje de última hora sobre una fuga masiva en una tubería principal de agua que está causando el caos en la ciudad. Viendo esto como una oportunidad para demostrar su valía, Mario y Luigi acuden sin dudarlo, decididos a solucionar el problema y demostrar a todos de lo que son capaces. Se adentran en las profundidades del subsuelo, recorriendo túneles oscuros y desconocidos bajo la ciudad. Pero lo que comienza como un simple trabajo de reparación se convierte rápidamente en algo que supera con creces cualquier cosa que hubieran podido imaginar. Mientras investigan el origen de la fuga, son absorbidos repentinamente por una misteriosa tubería de teletransporte. En un instante, su mundo se pone patas arriba. Los hermanos son transportados violentamente a un lugar completamente desconocido y, en medio de todo ese caos, terminan separados. Ahora, solos en un mundo extraño e impredecible, su mayor desafío ya no es arreglar tuberías, sino volver a encontrarse el uno al otro. Mario es transportado a un mundo brillante y colorido, distinto a todo lo que jamás haya visto. El Reino Champiñón, un lugar repleto de criaturas extrañas, paisajes imponentes y maravillas infinitas. Esta tierra mágica es gobernada por la valiente y decidida princesa Peach, quien protege a su reino y a sus habitantes con fuerza e inteligencia. Mientras tanto, Luigi no corre con la misma suerte. Termina en un lugar oscuro y aterrador conocido como las Tierras Oscuras, donde el peligro acecha en cada rincón. Este sombrío mundo está bajo el dominio del despiadado Rey Koopa, Bowser. Sediento de poder y obsesionado con la princesa Peach, Bowser ha tramado un plan peligroso: obligarla a casarse con él. Y si ella se niega, él está dispuesto a destruir todo el reino champiñón utilizando el inmenso poder de una superestrella. Cuando Bowser se entera de la existencia de Mario, lo percibe como una amenaza. Alguien que podría interponerse en sus planes e incluso competir por la atención de Peach. Para obtener ventaja, Bowser captura a Luigi y lo encierra, con la intención de utilizarlo como moneda de cambio. De regreso en el reino champiñón, Mario se siente confundido, pero decidido. Es entonces cuando conoce a Toad, un alegre y leal habitante que rápidamente se convierte en su guía. Toad lleva a Mario ante la princesa Peach, quien comprende de inmediato que algo de mucha mayor envergadura se está gestando. Consciente del peligro que representa Bowser, Peach comienza a prepararse para la guerra. Decide forjar una alianza con el poderoso ejército con luchadores fuertes e intrépidos que podrían ayudar a defender el reino. Pero antes de que Mario pueda unirse a esta misión, Peach necesita asegurarse de que él esté listo. Ella lo entrena, desafiándolo a superar sus miedos y a liberar su verdadero potencial. No resulta fácil. Al principio Mario tiene dificultades, pero, impulsado por su determinación, poco a poco comienza a fortalecerse. Una vez que Peach constata que Mario está listo para asumir el desafío, le permite unirse a la travesía. Junto a Toad, Mario emprende una peligrosa aventura, no solo para ayudar a salvar el reino, sino también para encontrar a su hermano y traerlo de vuelta a casa. A medida que avanza su viaje, la princesa Peach comienza a sincerarse con Mario, compartiendo con él un detalle profundamente personal sobre su pasado. Le revela que, en un principio, ella no pertenecía al reino champiñón. Siendo apenas un bebé, llegó allí de algún modo desde otro mundo, sola y vulnerable. Fueron los Toads quienes la encontraron, la cuidaron y la criaron como a una de los suyos. Con el paso del tiempo, gracias a su valentía y bondad, se convirtió en una líder fuerte. Finalmente, llegó a ser la princesa del reino. Su viaje pronto los lleva al poderoso reino de la jungla, hogar de los imponentes Kongs. Allí conocen al rey Cranky Kong, el obstinado y orgulloso gobernante del ejército Kong. Al principio, este se niega a ayudarlos en su lucha contra Bowser. Pero, tras ser persuadido, impone una condición:
Mario debe demostrar su valía. El desafío es claro. Mario debe enfrentarse a su hijo, Donkey Kong, en un combate cuerpo a cuerpo. La pelea comienza, y pronto resulta evidente lo poderoso que es Donkey Kong. Su fuerza es abrumadora y a Mario le cuesta seguirle el ritmo. Recibe golpes por doquier, se ve superado en casi cada movimiento y parece no tener ninguna oportunidad. Pero Mario no se rinde. Haciendo uso de su agilidad mental y su determinación, logra adaptarse. Cuando por fin consigue hacerse con un potenciador especial, el traje de gato, todo cambia. Dotado de una nueva velocidad, agilidad y unos reflejos agudos, Mario logra cambiar el rumbo de la batalla. Lo que antes parecía una derrota segura se transforma en una victoria inesperada, pues Mario consigue superar en maniobras y derrotar a Donkey Kong. Impresionados por la valentía y la determinación de Mario, los Kongs acceden a unir fuerzas, aportando una nueva esperanza a la lucha contra Bowser. Mario, la princesa Peach, Toad y sus nuevos aliados del ejército comparten juntos, regresando a toda velocidad hacia el reino champiñón a bordo de sus cars, decididos a detener a Bowser antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, su viaje da un giro peligroso cuando las fuerzas de Bowser les tienden una emboscada en la impresionante y letal senda arcoíris. En medio del caos, un general Koopa lanza un poderoso caparazón azul que atraviesa la pista, destrozando parte del camino. En un instante, todo se desmorona. Mario y Donkey Kong pierden el control y se precipitan directamente hacia el océano, desapareciendo en las profundidades. Al mismo tiempo, el resto de los Kongs son abrumados y capturados por el ejército de Bowser, dejando la misión en ruinas. De regreso en el reino champiñón, la princesa Peach y Toad logran escapar de la emboscada y se apresuran a avanzar. Al percatarse de la gravedad de la situación, alertan a los ciudadanos e instan a todos a evacuar antes de que llegue Bowser. Y entonces, él llega. Bowser desciende sobre el reino a bordo de su inmenso castillo volante, proyectando sus sombras sobre todo. Confiado en su victoria, le propone matrimonio a Peach, pero no se trata de una propuesta genuina, sino de una amenaza. Cuando Peach titubea, su leal consejero Kamek recurre a la magia para torturar a Toad, obligándola a enfrentarse a una elección imposible. Sin otra opción, Peach accede de mala gana. Meanwhile, the Pinis de Ocean, Mario and Donkey Kong are still alive, but trapped inside the belly of a giant eel that swallowed them whole. In that strange and quiet moment, the two rivals finally connect. They realize they were not so different after all. Both of them are trying to prove themselves under the respect of their fathers. That shared understanding changes everything. Working together, they come up with a plan. Using a rocket barrel from Donkey Kong's cart, they blast their way out of the eel in a daring escape and shoot back toward the surface. Now united, they waste no time. With urgency driving them forward, Mario and Donkey Kong race back toward the Mushroom Kingdom, toward Bowser, toward the forced wedding, and toward one final chance to save everything. En lo que debería haber sido una boda grandiosa y real, la atmósfera se torna oscura y aterradora. Bowser revela sus verdaderas intenciones. No se trata solo de un matrimonio. En una retorcida demostración de poder, planea sacrificar a todos sus prisioneros, incluidos Luigi y los Kongs capturados, como un regalo en honor a la princesa Peach. Todo parece perdido, pero la ayuda llega gracias a un movimiento inesperado. Toad desliza sigilosamente una flor de hielo en el ramo de Peach. Manteniendo la calma bajo presión, Peach aprovecha el momento. Justo cuando Bowser cree tener el control absoluto, ella activa el poder de la flor de hielo, congelando a Bowser al instante y deteniendo la cadena que desciende a los prisioneros hacia un pozo de lava. Al mismo tiempo, Mario y Donkey Kong llegan y se lanzan a la batalla. Luchando codo con codo, se abren paso a través del inmenso ejército de Bowser, decididos a salvar a todos. En medio del caos, Mario finalmente llega hasta Luigi. Usando el poder de un traje Tanooki, logra rescatar a su hermano, reuniéndolos por fin. Pero el peligro aún no ha terminado. Bowser se libera del hielo, furioso y más destructivo que nunca. En un último intento por aniquilarlo todo, desata un devastador Bomberville, con el objetivo de destruir por completo el reino champiñón. Pensando con rapidez, Mario lo intercepta. Con una sincronización y una valentía increíbles, desvía el misil de su trayectoria y lo envía directamente hacia una tubería de teletransporte.
Momentos después, este explota al otro lado, creando un potente vacío que arrastra hacia su interior todo lo que se encuentra cerca. En un giro impactante, todo el castillo volante de Bouse, junto con el propio Bouse y todos los que se hallan en su interior, es succionado violentamente a través de la tubería de teletransporte y transportado de regreso hasta Brooklyn, el mismo lugar donde comenzó la aventura de Mario y Luigi. En medio del caos, Mario realiza un movimiento desesperado hacia la superestrella, sabiendo que podría ser su única oportunidad para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero antes de que pueda alcanzarla, Bouse, ahora completamente enfurecido, ataca con una fuerza abrumadora. Uno por uno, aplasta la resistencia, derrotando con facilidad a la princesa Peach, a Toad e incluso a Donkey Kong. Mario se queda solo, exhausto y casi derrotado. En ese instante, algo inesperado capta su atención. Un televisor que reproduce el viejo anuncio de su negocio de fontanería en apuros, allá en Brooklyn. Es un anuncio sencillo, pero le recuerda sus orígenes, todas las veces que la gente dudó de él y el motivo por el que empezó en primer lugar. Esa chispa reaviva su determinación. Se pone en pie de nuevo, listo para enfrentarse a Bouse sin importar las probabilidades en su contra. Bouse, furioso, desata un ataque ígneo que casi quema a Mario vivo. Justo cuando parece que todo está a punto de terminar, Luigi interviene. Usando una tapa de alcantarilla como escudo, protege a Mario, demostrando que ya no tiene miedo. Juntos, los hermanos pasan a la acción. Al mismo tiempo, se apoderan de la superestrella y, al instante, todo cambia. Sus cuerpos resplandecen con una energía imparable mientras se vuelven temporalmente invencibles. Con fuerzas renovadas y un trabajo en equipo impecable, Mario y Luigi cargan hacia adelante, abriéndose paso a través del ejército de copas de Bouse, destruyendo su inmenso castillo, finalmente derrotándolo. Con Bouse vencido e indefenso, Peach da un último paso para asegurar que no pueda causar más daño. Usando un mini champiñón azul, lo reduce a un tamaño diminuto. Luego, con un toque de justicia poética, Toad lo atrapa dentro de un frasco, poniendo fin a su reinado de terror. De regreso en Brooklyn, la victoria no pasa desapercibida. Mario y Luigi son aclamados como héroes por toda la ciudad. La misma gente que una vez dudó de ellos, ahora los vitorea. Incluso sus padres, junto con su antiguo jefe Spike, finalmente los miran con orgullo y respeto. Algún tiempo después, la vida adquiere un nuevo ritmo. Ahora establecidos en el Reino Champiñón, los hermanos Mario se acomodan en su nuevo hogar. Y a pesar de todo lo que han vivido, las batallas, la aventura, las probabilidades imposibles, regresan a algo sencillo y familiar. Codo con codo, Mario y Luigi salen a cumplir otra jornada de trabajo como fontaneros, solo que ahora lo hacen como verdaderos héroes en un mundo que, por fin, reconoce su valía. La película cuenta con un elenco de voces vibrante y talentoso que da vida a sus queridos personajes con energía y personalidad. Chris Pratt presta su voz a Mario, un fontanero italoamericano decidido pero con dificultades, oriundo de Brooklyn, Nueva York, que sueña con demostrar su valía y hacer algo significativo con su vida. Anya Taylor-Joy presta su voz a la princesa Peach, la segura y capaz gobernante del Reino Champiñón, quien no solo es una líder, sino también una hábil luchadora lista para proteger a su pueblo. Charlie Day interpreta a Luigi, el hermano gemelo menor de Mario, más alto, más nervioso y a menudo temeroso, pero profundamente leal y valiente cuando realmente importa. Jack Black presta su voz a Bouse, el poderoso e intimidante rey de los Koopas, quien gobierna las tierras oscuras y es impulsado por su obsesión de conquistar el Reino Champiñón y ganar la mano de Peach. Keegan Michael Key da vida a Toad, un alegre y leal habitante del Reino Champiñón, cuyo optimismo y valentía lo convierten en un importante compañero en el viaje de Mario. Seth Rogen presta su voz a Donkey Kong, el poderoso y seguro heredero al trono del Reino de la Jungla, conocido por su inmensa fuerza y espíritu competitivo. Fred Armisen asume el papel de Cranky Kong, el sabio pero obstinado rey del Reino de la Jungla y padre de Donkey Kong, quien valora la fuerza y la tradición por encima de todo. Sebastián Maniscalco presta su voz a Spike, el antiguo jefe de Mario y Luigi y dueño de una empresa de construcción llamada Wrecking Crew. Curiosamente, Maniscalco había audicionado originalmente para interpretar al propio Mario, imitando incluso la voz clásica del personaje en los videojuegos. Él esperaba que se eligiera a alguien con herencia italiana para el papel,
pero en su lugar se le ofreció el papel secundario de Spike como una forma de reconocimiento a su esfuerzo. Kevin Michael Richardson presta su voz a Kamek, un poderoso Magicopa que sirve como leal consejero e informante de Bouse, siempre a su lado y listo para ejecutar sus órdenes mediante magia oscura. Añadiendo un toque especial para los fans de toda la vida, Charles Martinet, la voz icónica detrás de Mario y Luigi en los videojuegos durante décadas, aparece en la película como el padre de los hermanos. También presta su voz a Giuseppe, un ciudadano de Brooklyn que guarda un gran parecido con la apariencia original de Mario en el clásico Donkey Kong, e incluso habla con esa voz familiar y nostálgica. Por su parte, Jessica DeSico asume múltiples papeles a lo largo de la película, demostrando su versatilidad. Presta su voz a la madre de Mario y Luigi, a la mujer que aparece en su anuncio de fontanería, a la alcaldesa Pauline, a un Toad amarillo, al bravucón que se mete con el bebé Luigi e incluso a la bebé Peach, dando vida a varios personajes secundarios, pero memorables a lo largo de la historia. Rino Romano y John DiMaggio dan vida a los tíos de Mario y Luigi, Tony y Arthur, aportando un toque de sabor familiar a los orígenes de los hermanos. Carrie Payton presta su voz al orgulloso Rey Pingüino, gobernante del Reino de Hielo, una tierra que cae rápidamente bajo el ataque del ejército invasor de Bouse, demostrando así el vasto alcance de su poder. Eric Bauza asume múltiples y enérgicos papeles, entre ellos los